Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén más que bien. Hoy, amigos míos, nos metemos de lleno en un tema que, ay, Dios mío, prepárense. Porque esto va a ser un torbellino de emociones, especulaciones y verdades a medias. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en él. Escándalo definitivo. Kerem Bürsin y Ander Zel, la verdadera historia detrás de la Casa Rosa, y la ruptura más polémica del año. Sí, amigos, lo dije bien. Vamos a diseccionar, analizar y con un poco de suerte, acercarnos a la verdad sobre este culebrón turco que ha incendiado las redes sociales y ha mantenido en vilo a millones de fans en todo el mundo. Para los que son nuevos en el canal, o quizás no estén completamente al día con este drama, permítanme hacerles un breve, pero jugoso, resumen. Kerem Bürsin y Ander Zel, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las series turcas. Protagonizaron juntos la exitosa Love is in the Air, o Senkal Kapm, donde su química traspasó la pantalla. Se enamoraron, su relación fue un boom, un cuento de hadas moderno para muchos, y, como suele suceder en estos casos, su ruptura fue explosiva, mediática y, por supuesto, llena de rumores. Y hoy, amigos, nos adentraremos en uno de los rumores más persistentes, el más comentado, el que ha generado ríos de tinta virtual, la supuesta expulsión de Ande de la famosa Casa Rosa. Así que, antes de comenzar a desmenuzar este cotilleo de alto voltaje, les quiero pedir algo muy importante. Si son nuevos por aquí, si les apasiona el mundo del entretenimiento, los dramas de las celebridades, las noticias jugosas y los secretos mejor guardados, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al tanto de las últimas novedades, los rumores más candentes y los secretos más oscuros de sus famosos favoritos. Únanse a la comunidad, sean parte de la familia, suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Dicho esto, arrancamos con el escándalo. El epicentro de todo este drama es, sin duda, la Casa Rosa. Esta mansión, ubicada en una zona de lujo, se convirtió en el símbolo del amor entre Kerem y Ande. Era su nido de amor, el lugar donde construían su felicidad, donde compartían momentos íntimos y sueños. Pero, como todos sabemos, las relaciones, incluso las más intensas, a veces llegan a su fin. Y, según los rumores, el final de esta historia tuvo un sabor agridulce, sobre todo, muy polémico. La versión que más ha circulado, y que ha encendido los ánimos de los fans, es la de la expulsión. Se dice que, tras la ruptura, Kerem habría pedido a Ande que abandonara la casa. Se habla de una situación tensa, de un Kerem aparentemente molesto y distante, y de una Ande visiblemente afectada. Se dice que el ambiente se enrareció, que la comunicación se volvió fría y que la Casa Rosa, que antes simbolizaba el amor, se convirtió en un foco de conflicto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Kerem expulsó a Ande? ¿Qué motivó esta decisión, si es que realmente ocurrió? Para responder a estas preguntas, debemos analizar diferentes versiones, testimonios, y, sobre todo, intentar desentrañar la verdad detrás de las palabras. Comencemos por las versiones que han circulado. Como siempre, la verdad es esquiva y las versiones son múltiples. Asterisco 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 la versión dramática asterisco asterisco esta versión pinta a Kerem como el villano de la historia. Se dice que, tras la ruptura, en un arrebato de, digamos, frialdad, Kerem le habría pedido a Ande que se marchara de la casa de inmediato. No habría habido contemplaciones, ni concesiones. Kerem, supuestamente, quería cortar lazos de forma abrupta y tajante. No quería verla más, no quería tener ningún tipo de contacto. Esta versión lo muestra como una persona fría, distante y poco empática. Se habla incluso de discusiones y de un ambiente tenso y hostil. Esta versión es la que más ha alimentado el resentimiento entre los fans, quienes ven a Kerem como el malo de la película.
Asterisco 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 la versión sofisticada asterisco asterisco esta versión, como su nombre indica, intenta ser más comedida y elegante. Sugiere que la decisión de abandonar la casa fue mutua. Tras la ruptura, ambos habrían comprendido que lo mejor era tomar caminos separados. Ande, en un gesto de madurez y respeto, habría decidido abandonar la Casa Rosa. En esta versión, Kerem no sería el villano, sino una persona que, tras el fin de la relación, necesitaba su espacio y privacidad. Se habla de una conversación civilizada, de un acuerdo mutuo y de una separación respetuosa. Esta versión, aunque menos dramática, también tiene sus detractores, quienes creen que suaviza la realidad y oculta posibles conflictos. Asterisco 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 la versión sensacionalista asterisco asterisco esta es, sin duda, la versión más exagerada y melodramática. Busca el morbo y el drama a toda costa. Involucra supuestas infidelidades, peleas acaloradas y un ambiente tóxico. Se dice que la Casa Rosa se convirtió en un campo de batalla, donde las discusiones eran constantes y la tensión, palpable. Esta versión habla de gritos, de reproches y de un final tormentoso. Se especula sobre terceros en discordia y sobre traiciones que habrían precipitado la ruptura. Es la versión que más ha alimentado los chismes y las especulaciones en las redes sociales. Asterisco 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 la versión intermedia, la verdad a medias asterisco asterisco esta versión, probablemente la más cercana a la realidad, sugiere que la verdad se encuentra en un punto medio. Que la situación fue más compleja que las versiones extremas. Que hubo emociones encontradas, momentos de tensión y, tal vez, una comunicación deficiente. Esta versión reconoce que la ruptura fue dolorosa para ambos y que, inevitablemente, hubo conflictos. Pero también sugiere que hubo un intento de mantener la calma y de solucionar las cosas de la mejor manera posible. Ahora bien, ¿cuál es la verdad detrás de estas versiones? ¿Cómo podemos acercarnos a la realidad? Para responder a esta pregunta, debemos analizar diferentes elementos clave. Asterisco 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 la personalidad de Kerem Bürsin asterisco asterisco Kerem es conocido por ser una persona directa, sincera, en ocasiones, un poco impulsiva. No es de extrañar que, tras la ruptura, quisiera tomar distancia y buscar su espacio. Sin embargo, también es una persona muy profesional, respetuosa y con un gran sentido del honor. Es difícil imaginarlo actuando de forma tan drástica y desconsiderada como se ha rumoreado en la versión más dramática. Kerem es un hombre que valora la honestidad y la transparencia, y que, seguramente, habría intentado comunicarse con Hande de forma clara y directa. Asterisco 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 la personalidad de Andercel asterisco asterisco Hande es conocida por ser una persona tranquila, discreta y muy profesional. No es del tipo de personas que se dejan llevar por el drama y la polémica. Es más propensa a mantener la calma, a solucionar las cosas de forma civilizada y a evitar los conflictos innecesarios. Hande es una persona que valora la privacidad y que, probablemente, habría intentado mantener la compostura y evitar que la situación se descontrolara. Asterisco 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 el contexto de la ruptura asterisco asterisco la ruptura de Kerem y Hande fue extremadamente mediática. Los fans estaban muy involucrados en su relación y esperaban que durara para siempre. La presión mediática, los rumores, las especulaciones y la atención constante de los medios de comunicación pudieron influir en la forma en que se gestionó la ruptura y en la forma en que se percibieron los hechos. La presión de los fans, las expectativas de la industria y la atención de los paparazzi pudieron haber exacerbado los conflictos y haber dificultado la comunicación entre ambos. Asterisco 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 el silencio de los protagonistas asterisco asterisco ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido públicamente los rumores sobre la expulsión de la Casa Rosa. Han preferido mantener silencio y evitar cualquier tipo de declaración que pudiera alimentar la polémica. Esta postura, aunque comprensible, ha alimentado aún más las especulaciones y ha dificultado el acceso a la verdad.
El silencio, en este caso, ha sido interpretado de diversas maneras, como una señal de que algo turbio ocurrió, como una estrategia para proteger su privacidad, o como una forma de evitar más polémica. Testimonios y fuentes aunque los protagonistas no han hablado abiertamente, han surgido algunos testimonios y rumores de fuentes cercanas a la pareja. Es importante, sin embargo, analizar estas fuentes con cautela y considerar su credibilidad y sus posibles sesgos. Las fuentes cercanas pueden tener sus propias agendas y pueden distorsionar la información para favorecer a una u otra parte. Es importante, en este sentido, analizar la información de forma crítica y evitar caer en juicios apresurados. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Cuál es mi opinión, basándome en la información disponible y en el análisis de las personalidades de ambos actores? Mi humilde opinión, después de analizar todos los elementos, es que la verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio, en la versión intermedia. Creo que, tras la ruptura, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. Es probable que, en un primer momento, Kerem quisiera tomar distancia y que Hande, por su parte, entendiera la situación y decidiera abandonar la casa. Es probable que la situación fuera tensa, pero no necesariamente tan dramática como se ha rumoreado en la versión más sensacionalista. Creo que, probablemente, hubo un intento de ser civilizados, de comunicarse de forma respetuosa, a pesar del dolor y la tristeza. Creo que la presión mediática, los rumores y las especulaciones han exagerado los hechos y han generado una imagen más negativa de la realidad. Es muy probable que Kerem, necesitando su espacio, le pidiera a Hande que abandonara la casa. Es probable que Hande, entendiendo la situación, decidiera hacerlo para evitar mayores conflictos y para preservar su paz mental. Es posible que, en el momento de la separación, la tensión fuera palpable, que hubiera momentos de incomodidad y que la comunicación no fuera fluida. Pero es poco probable que llegaran a los extremos que se han especulado. En definitiva, es difícil afirmar con certeza qué ocurrió realmente en la Casa Rosa. Lo que sí podemos afirmar es que la ruptura de Kerem y Hande fue un momento difícil y que ambos actores tomaron decisiones que consideraron las mejores para ellos. Es importante recordar que, detrás de la fama y el glamour, hay personas que sufren, que se equivocan y que tienen derecho a su privacidad. Ahora, profundicemos un poco más en los posibles escenarios y las implicaciones de cada uno. Escenario 1, la explicación racional. En este escenario, la ruptura fue un proceso doloroso pero manejado con madurez. Kerem, necesitando su espacio, le comunicó a Hande su deseo de que ella se marchara. Hande, comprendiendo la situación, decidió hacerlo, quizás incluso como un gesto de respeto hacia él. Se buscó un acuerdo sobre los plazos, las posesiones y los detalles logísticos. La comunicación, aunque tensa, se mantuvo en un tono cordial, buscando evitar mayores conflictos. Implicaciones. Este escenario, aunque doloroso, refleja una ruptura adulta. Ambos habrían intentado minimizar el impacto emocional y la exposición mediática. La imagen pública de ambos se habría mantenido intacta, y la posibilidad de una futura relación cordial sería mayor. Escenario 2, la tensión silenciosa. En este escenario, la ruptura fue más complicada. Kerem, impulsado por la decepción o el resentimiento, pudo haber expresado su deseo de que Hande se marchara de forma más directa y menos diplomática. Hande, por su parte, pudo haber reaccionado con tristeza, confusión o incluso enfado. La comunicación pudo haber sido fría y distante. Implicaciones. Este escenario refleja una ruptura más conflictiva. Podría haber generado momentos de tensión, malentendidos y posiblemente, discusiones. La exposición mediática podría haber sido mayor,
y la imagen pública de ambos podría haber sufrido algún deterioro. Escenario 3, el drama espectacular, este escenario, el más sensacionalista, implicaría un ambiente tóxico. Podrían haber existido acusaciones mutuas, infidelidades, y una comunicación rota. La Casa Rosa se habría convertido en un campo de batalla, y la salida de Andy habría sido precipitada y conflictiva. Implicaciones Este escenario tendría un impacto devastador en la imagen pública de ambos. La exposición mediática sería intensa, y los fans podrían tomar partido. La posibilidad de una reconciliación, incluso amistosa, sería mínima. Analizando los factores que influyen en la verdad. La presión de la fama. La vida de las celebridades turcas está constantemente bajo escrutinio. La presión mediática es enorme, y cualquier movimiento es analizado y criticado. Esto puede afectar las relaciones personales, creando un ambiente tenso y dificultando la comunicación honesta. El poder de los rumores. En el mundo del espectáculo, los rumores se propagan rápidamente, a menudo, distorsionan la realidad. Las redes sociales y los medios sensacionalistas pueden amplificar cualquier especulación, creando narrativas falsas y exacerbando los conflictos. La necesidad de privacidad. Incluso las celebridades tienen derecho a su privacidad. La ruptura de una relación es un proceso personal y doloroso, y la constante intromisión de los medios puede dificultar la sanación y la recuperación. Las expectativas de los fans. Los fans, a menudo, se involucran emocionalmente en las relaciones de las celebridades. Pueden idealizar la pareja, y ante una ruptura, pueden reaccionar con decepción, resentimiento y, en ocasiones, incluso hostilidad. ¿Qué podemos aprender de este escándalo? La importancia de la empatía. Es crucial recordar que, detrás de la fama, hay personas que sienten y sufren. Es importante ser empáticos y respetar su privacidad, incluso cuando la curiosidad nos impulsa a buscar la verdad. La necesidad de pensamiento crítico. No debemos creer ciegamente todo lo que leemos o escuchamos. Es importante analizar las fuentes, evaluar la credibilidad y evitar los juicios apresurados. El valor del respeto. Las celebridades tienen derecho a tomar sus propias decisiones, y debemos respetarlas, independientemente de nuestras opiniones. La importancia de la salud mental. Las rupturas son difíciles, y es crucial priorizar la salud mental y emocional. Tanto Kerem como Andy merecen nuestro respeto y apoyo en este proceso. Y, para finalizar con este tema tan jugoso, quiero añadir algo más. Independientemente de lo que haya ocurrido en la Casa Rosa, creo que es fundamental respetar la privacidad de Kerem y Andy. Son personas públicas, sí, pero también tienen derecho a su intimidad. Deberíamos dejar de lado los rumores y las especulaciones y centrarnos en sus carreras profesionales, en su felicidad personal y en sus proyectos futuros. Espero sinceramente que, con el tiempo, ambos puedan encontrar la paz y la felicidad, y que puedan seguir brillando en el mundo del espectáculo, sin que este episodio los afecte negativamente. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desmenuzado el escándalo de la expulsión de Andy de la Casa Rosa, analizando diferentes versiones, testimonios y factores influyentes. Hemos intentado desentrañar la verdad, pero, como siempre, la verdad completa, la conocerán solo ellos. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo, por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su compañía. Son lo mejor. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema?
¿Creen que Kerem expulsó a Hande? ¿Creen que fue una decisión mutua? ¿Qué versión les parece más creíble? ¿Qué lecciones podemos sacar de este escándalo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y, por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, con más dramas, rumores y secretos del mundo del espectáculo. Un abrazo gigante y chao, chao.